Agradecemos la intervención de Mariano Sirio y abrimos el foro de discusión, para lo cual invitamos a acompañarnos en la mesa de debate a Emily Román, al representante de OLADE, al doctor Fausto Alvarado, a Leticia Campos. Por favor. Bueno, tal como fue anunciado, vamos a dar inicio a la plenaria en la que ustedes podrán hacer conocer a nuestros expertos sus preguntas. Durante todo el día hemos tenido una perspectiva del mercado energético, tanto a nivel regional como a nivel ecuatoriano. Ahora creemos que hemos tenido una perspectiva sobre las funciones, operaciones de una autoridad de competencia en el sector. Y pues les voy a pedir que hagan sus preguntas, que me digan a quién está dirigida la pregunta, y por respeto a su tiempo y respeto a nuestros expertos, que las preguntas no sean muy extensas, por favor. Empezamos, damos la palabra. ¿Alguna pregunta, por favor? Buenas tardes. Tengo una pregunta para el señor Sirio. Ustedes han identificado que Brida tenía bastante inversión extranjera y tal vez tengo poca confianza, pero con tanta inversión china, ¿podría haber sido posible que la intención real de la inversión era comprar el pozo y la refinería y mandar al exterior todo el producto? El punto es que la operación únicamente implicaba la compra de la refinería y una red de comercialización. Los capitales chinos ya tenían participación dentro de lo que es PAE, Pan American Energy, que tenía la etapa del upstream, digamos, la etapa esa de que vos me nombraste de los pozos, con lo cual digamos, lo que implicaba esta operación básicamente era un ingreso de estos capitales al mercado del downstream, de refinación. Por otro lado, en Argentina tenemos otro tema, que es que actualmente hay lo que se conoce como retenciones móviles a la exportación. Es decir, la producción de crudo puede venderse libremente al comercio internacional, spot, pero a eso se le aplica una retención móvil que hace que el precio se iguale a un establecido por el gobierno argentino. Hasta hace muy poquito era de $45 por barril, ahora creo que lo subieron un poco, atento a las condiciones internacionales, pero digamos, si uno vende afuera, si uno vende al WTI menos las retenciones, obtiene ese valor de 45, ahora creo que subió un poco. Si vende adentro, es decir, si vende al mercado interno, obtiene un precio mayor. El precio del crudo transado en el mercado interno está por encima
del WTI, que es el precio de referencia de Texas, menos las retenciones. Con lo cual hay un claro incentivo a colocar todo en el mercado interno. O sea, todo lo que pueden colocar en el mercado interno lo colocan y lo que no lo exportan. El punto de por qué se exportaba y no se colocaba enteramente en el mercado interno era justamente esta cuestión de que la oferta, que el proceso de refinación estaba al límite de capacidad, con lo cual no había posibilidad de colocar petróleo crudo en el mercado interno. Es decir, se exportaba únicamente los saldos a pérdida. Les convenía seriamente colocarlo en el mercado interno. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, no nos preocupaba básicamente que sea una política de extracción de recursos y nada más, sino que por el contrario nos pareció muy interesante que fueran a la parte del downstream, que es donde hay mayor valor agregado en los bienes y procesos productivos, generación de empleo, con lo cual no pensamos que sean capitales que vengan a extraer únicamente y a retirarse. Veremos qué nos dice el tiempo, el paso del tiempo, pero creemos que no. Gracias. Por favor, Esteban, atrás. Gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi pregunta va dirigida a la economista Leticia Campos. Usted en su exposición indicó un punto muy importante en el campo energético a nivel mundial que realmente establece pues la necesidad de avisorar el futuro ante lo que usted expresó, y es el hecho de que la energía nuclear, obviamente usted dijo, sacaría fuera del mercado todo el resto de energías. Entonces, mi inquietud es si realmente a nivel mundial existe el planteamiento, digamos, de que a futuro se deben desarrollar las energías alternativas, renovables, y en eso están empeñados pues prácticamente todos los países del mundo. Aquí particularmente en el Ecuador también se pone empeño en avisorar pues que eso se debe desarrollar, ¿no es cierto?, con fines de tener un mundo a futuro más limpio, más ecológico y toda esa teoría pues que ya son varios años que vienen siendo establecidas como metas. Pero ante el planteamiento que es real, de que las nucleares echarían por tierra todo eso, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál es su visión? Y para aclarar un poco el panorama a futuro. Gracias. Sí, gracias. La pregunta es muy importante también. Bueno, primero yo creo que tenemos que ser muy objetivos y entender que si bien es cierto el cambio climático es uno de los grandes desafíos del siglo XXI, viene acompañado de otro desafío también global muy importante, pero que corresponde al siglo XX, y me estoy refiriendo a la pobreza. O sea, a nosotros de nada nos sirve que las nuevas tecnologías nos estén permitiendo una calidad de vida inimaginable si no las podemos adquirir. Y ahí es donde entra la nuclear. O sea, en precio las energías llamadas renovables, verdes, limpias, no están respondiendo en precio y tienen otro problema, salvo la eólica, pero tienen un problema muy serio que es la intermitencia. Y otro problema muy bueno, la intermitencia. Yo creo que tenemos que hablar con la verdad. Yo sé que mis amigos solares en México luego se enojan conmigo, ¿no? Porque yo digo que el Estado no debe de subsidiar a las renovables, que debe de disminuir el subsidio a las renovables. Me estoy refiriendo al respaldo. Su intermitencia implica que Comisión Federal de Electricidad tenga que llegar y poner una planta que quema gas para que los 3 meses que ellos generaron no sean los únicos que van a generar durante el año y sigan generando pero quemando gas, y eso le está costando al Estado.
Hay una parte de mentira que a mí en lo particular no me gusta. Y no quiere decir por eso que yo no estoy con la idea de que tengamos que combatir el cambio climático. Pues sí, hay que hacerlo, pero tan importante es el cambio climático como la pobreza. Entonces tenemos que ver costo y disponibilidad. Y tenemos que ver limpieza. Yo prefiero hablar de sostenibilidad más que de verde, de limpia, de no sé qué, que de verde no tiene. Ninguna tecnología es totalmente limpia, ninguna. Entonces tenemos que mirar costos, porque nos han vendido esta idea de que el cambio climático, que yo pienso que ahora va a ser muy difícil sostener eso, porque la crisis es la crisis, o sea, digo, hay autores, yo desde la economía leo todos los días los grandes debates de los economistas de que estamos viviendo una crisis de largo plazo de la economía mundial y que este sistema está en colapso. Y nosotros tenemos que mirarnos como precisamente, paradojas de la vida. En este colapso, América Latina tiene por primera vez en su historia la posibilidad de creer y de crecer y de salir. Pero si nos dicen, no, pero no quemes gas, porque contamina, ¿no? Y cuida las maripositas y olvídate, los seres humanos, pues tampoco. Yo creo que tiene que ser todo al mismo tiempo. O sea, tenemos que combatir la pobreza, tenemos que crecer y para eso tenemos que buscar costos bajos y tenemos que buscar lo que esté a nuestro alcance para hacerlo. Entonces, primero cambio climático junto con pobreza. Y lo segundo es que ahí es donde entra la nuclear. Cumple con las dos, o sea, la nuclear no emite CO2 a la atmósfera y la nuclear, una vez amortizada la planta, es muy barata. Pero también entra la otra posibilidad, la de cómo le vamos a hacer con el caso de Fukushima es impresionante. O sea, TEPCO se declara en quiebra y el Estado la nacionaliza y luego le da a TEPCO el negocio de la limpieza de la planta. Pues, o sea, ¿y ahí qué? Ahí cómo lo explican los amantes del mercado, ¿no? Ahí eso es mercado. Eso no tiene nada que ver con el mercado. O sea, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos que estar muy atentos de los excesos del Estado, porque eso fue un exceso del Estado. O sea, el caso de Fukushima es un exceso del Estado y es un exceso del mercado. Y entonces ahí es donde entra la sociedad civil. O sea, yo ya no concibo un mundo sin la participación ciudadana vigilando. No diciéndole a papá gobierno dame, no, vigilando en serio. Y también diciendo, yo creo que no podemos pensar, o sea, yo exijo en todo foro que me paro en la UNAM y fuera de la UNAM. Fuera de la UNAM acabo de estar en una reunión de la Secretaría de Economía donde un senador del partido de izquierda en México, PRD, dijo la agenda de la izquierda es la lucha antimonopólica. Y yo dije, no, la agenda de la izquierda sigue siendo el combate a la pobreza. Y ahí entra la lucha contra los monopolios, al revés. Primero la pobreza y dentro de esa lucha, la lucha antimonopólica y la promoción de la competencia y el mercado y todo lo que tú quieras. Pero primero los pobres, primero la gente, primero las necesidades sociales. Porque si no, eso no le conviene a nadie. No le conviene ni al empresario, ni al Estado, ni a nada, porque entonces se va a volver una bomba política que no van a poder hacer mercado. Si no miran lo social, no va a haber competencia y no va a haber mercado. Hay que mirar lo social. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer para generar una electricidad barata, abundante, limpia y que nos permita crecer? ¿Cómo le vamos a hacer? Y ahí es donde entra lo nuclear. Y yo sé perfectamente bien, mi hipótesis es que Chernobyl fue provocado. Yo me puse a estudiar el caso de Chernobyl, su historia, y andaba yo ahí pescando periódicos y lo escribí, nunca lo publiqué.
y no, pues es que ya, ahora ya está Fukushima, ¿no? No termina uno de… Pero ahí es muy interesante el caso de Chernobyl. O sea, Gorbachov dijo, el derrumbe de la ex Unión Soviética es antes, para mí, dijo Gorbachov en una entrevista que le hicieron, antes de Chernobyl y después de Chernobyl. La explicación es antes de Chernobyl. En 1995, Gorbachov había iniciado un plan, la perestroika, un plan de crítica a los funcionarios de ese país y la transparencia. La gente estaba de acuerdo en que se reconstruyera el llamado socialismo, porque desde mi punto de vista ningún país ha logrado construir el socialismo en el mundo. Lo que se ha logrado es estatizar, pero no socializar los medios de producción. Y un año antes del desastre de Chernóbil, un año antes, la gente estaba de acuerdo con que hubiera un plan masivo de construcción de plantas nucleares para darle por fin al pueblo soviético lo que tanto habían pedido. Llega a Chernóbil, se provoca el accidente con técnicos muy jóvenes que no tenían nada que andar haciendo a la 1 de la mañana, la máquina avisando, etcétera, etcétera. Un accidente en un reactor que no había ocurrido nunca en el mundo, y los que operan después se salen, van por su familia y se van. Y le dicen a Gorbachov, al Comité Central, que eso que no había pasado nada. Cuando ocurre el accidente, le dicen que no había pasado, que ya todo estaba bajo control, y saca Gorbachov una plana en el periódico Pravda diciendo que eso, que no se preocupara la gente, que todo estaba bajo control, lo engañaron. Y la gente de Kiev, que es como decir la Ciudad de México, en México Tenochtitlan, ¿no? La gente de Kiev le cree a su presidente, salen los niños, sale la gente a trabajar y durante una semana se irradian. Y se entera Gorbachov hasta que la nube radiactiva llega a Europa. Y le avisan, porque en Europa dicen que está pasando, no somos nosotros, es Rusia, es la ex-URSS. A partir de ahí, la gente no quiso volver a saber absolutamente nada de la nuclear, ni nada del socialismo, y eso, junto con otras historias anteriores, lleva al derrumbe de la ex Unión Soviética, ¿no? Fukushima todavía no lo entiendo, pero los reactores que se descompusieron o que tuvieron problemas son los más viejos de TEPCO. Ya le tocaba sacarlos es algo que todavía no entiendo, y no hablo japonés, si no ya estaría sobre los recortes del Japón, ¿no? Entonces, yo quiero ¿y eso por qué pasa eso? Pues porque la gente no participa. La gente tiene que participar, tenemos que organizarnos de una manera distinta, nacionalmente y a escala global, nuevas formas de lucha, porque son nuevos problemas que rebasan las posibilidades de los sindicatos, son problemas que se están expresando ya a escala global, que rebasan las posibilidades de los pobres sindicatos que ya no pueden ni con sus propios problemas, de las organizaciones campesinas que tampoco ya pueden, de los maestros, lo estamos viendo incluso en México. Tenemos que buscar nuevas formas de lucha, y yo creo que es donde entra el ciudadano común y corriente con una actitud nueva ante la vida y una conciencia nueva y una forma nueva de actuar. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a la tecnología del siglo XXI, ¿no? Que es la nuclear, más lo que va a venir, porque lo que ocurre dentro del núcleo del átomo es una maravilla, pero si no estamos preparados para lo que ocurra con el mundo subatómico, si no estamos preparados con la ruptura del átomo, menos vamos a estar preparados con el actuar cuántico, ¿no? Que no tiene nada que ver con el sentido común. Entonces tenemos que empezar a prepararnos y tenemos que tener mucha cultura y estar enterados, leer, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde entra la nuclear. No hay que tenerle miedo, hay que tenerle miedo a nuestra ignorancia y a que nosotros no queremos enterarnos de nada y a que queremos que papá gobierno haga todo. A eso sí hay que tenerle miedo.
pero yo creo que la tecnología no es buena ni mala, es como todo lo humano, depende de quién y cómo la maneje. Gracias. Ahí atrás, gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Quiero aprovechar este poco espacio de tiempo para, desde el punto ambiental, soy ingeniero consultor en ambiente, no comparto la parte de la energía nuclear. El contexto energético global, tengo la información que les puedo hacer llegar, no le ve el crecimiento a la energía nuclear, más bien hay un incremento no significativo de hidrocarburos, obvio, pero las energías renovables, me refiero a las otras energías renovables, eólica, solar, undimotriz, maromotriz, biomasa, son las que tienen la mayor tendencia al crecimiento a futuro. Nosotros venimos heredando del pasado, ¿no es cierto? Antes la naturaleza podía asimilar los impactos significativos. Hoy en día los problemas son globales, no es solo de Ecuador, de México, de Argentina, es de todo el mundo. Tenemos ya el cambio climático actual, es que son las alteraciones justamente de mayor frecuencia de huracanes, mayor frecuencia de tormentas, contaminación ambiental que devasta con poblaciones de bioindicadores, pueden ser las abejitas, pero esas abejitas mueren toda la población. Entonces esos bioindicadores nos da la magnitud del impacto y eso no está excluido del ser humano. Los seres humanos cada vez son mayores las frecuencias de cáncer. Lamentablemente, si bien es cierto, en números demostramos que la energía nuclear sí puede compensar el déficit energético a futuro, no así lo podemos controlar, ¿no? Controlar me refiero a las cuestiones que salen del alcance solamente de la supervisión y control. Puede ser, me refería el ingeniero en la mañana, un temblor, un huracán, un tornado. Ante esos eventos naturales catastróficos, desde luego, no puedes controlar la radiactividad, se esparce. El sistema general global de vientos tarda 7 días en la ceniza volcánica en girar el globo. Entonces no es un problema local, son problemas complicados y globales. En la parte ya de aquí de jurídica quisiera poner un ejemplo, lamentablemente es un ejemplo que no nos va a gustar a casi nadie, pero según el INEC, aquí en el Ecuador, más del 90% de organizaciones, empresas, no están regularizadas. Me refiero a que no tienen una declaratoria ambiental, mucho menos una licencia ambiental. Es a través de esos medios con los cuales podemos minimizar, mitigar, evitar los impactos significativos. Me gustaría una legislación como la están haciendo y desarrollando en Europa actualmente para las energías renovables, es importante. Tenemos la NEC, la norma ecuatoriana de construcción, solamente para energía solar, más no para el resto. Entonces, y eso solo en el área de constructiva. Entonces, en Europa exigen por normativa que las nuevas edificaciones ya tengan, ¿no es cierto?, paneles o energías renovables. Les exigen ya por norma todas las construcciones, especialmente edificios. Entonces, hay las alternativas a través de la educación, por supuesto, a través de buenas prácticas, llegando a la población, ayudando a los sectores rurales, obviamente, que es donde se pueden generar la parte del potencial que tiene Ecuador en recursos naturales es gigantesca, más que cualquier otro país del mundo, digo yo, por biodiversidad y recursos que tienen, ¿no?, naturales obviamente. Entonces sí se pueden aprovechar cuando vamos
de lo particular a lo general, pero siempre con el Estado hacia arriba de lo general a lo particular. Entonces, en esa doble vía, como exponía el compañero de Argentina, tanto el para arriba y hacia abajo, ¿no? Aguas de arriba hacia aguas de abajo. Es importante que integremos esa parte que yo les digo de bioindicadores, ¿no? Y jurídico, de que se cumpla, de que no tenemos bibliotecas jurídicas, pero solo en el papel, en la práctica, atacar la pobreza, la educación auténtica, pero que no se queden solo en primaria o en secundaria, sino lleguen y culminen. Es una parte fundamental, columna vertebral. Muchas gracias. Ahí atrás teníamos una pregunta al fondo. Es la pregunta para nuestro compañero de Argentina. Primero te felicito por la exposición, porque es una exposición súper puntual de un caso específico, que es lo que nosotros necesitamos aquí, especialmente haciendo la Superintendencia de Control de Poder Mercado, quienes están promoviendo el evento. Entonces, súper puntual, claro, en el tema. Básicamente son 4 preguntas súper específicas. Primero, la determinación del mercado relevante, en este caso que fue una concentración vertical. ¿Cómo fue la determinación de este mercado relevante? Es decir, ¿qué métodos usaron para poder determinar específicamente cuál era el mercado relevante? Como nos decías, básicamente, cómo se dedujo que sí se podía dar esta concentración, que se apruebe esta concentración. Nos dijiste que básicamente era a partir de la participación de las empresas en cada uno de sus mercados. Pero nosotros quisiéramos saber básicamente si usaron algunos otros métodos cuantitativos, especialmente para poder determinar si que esta concentración sea aprobada o no sea aprobada, o solo se dieron mediante el análisis de participación de cada una de las 2 empresas en el mercado. Y las otras 2 preguntas vienen a qué pasaba si el operador económico que hacía la adquisición de esta empresa te decía: no estoy en la capacidad de hacer la inversión que tú me estás solicitando en la concentración. Es decir, ¿cuál hubiese sido la posición o cuál era el plan B de la comisión en ese caso de que el operador les hubiese dicho: saben que yo no estoy en la capacidad de hacer determinada inversión? Y por último, básicamente la pregunta va a ¿qué pasaba si estas 2 empresas sí podían haber tenido una afectación en el mercado? ¿Cuál hubiese sido la posición de la comisión? Y si las 2 empresas eran públicas, es decir, tenían la obligación de notificar porque tenían una afectación del mercado, pero las 2 empresas eran públicas. ¿Cuál hubiese sido la posición o cómo trata este tema la comisión en Argentina con respecto a una concentración de empresas públicas que sí pueden tener una afectación en el mercado? Bueno, primero que nada, agradecerte por el halago de la exposición. ¿Está prendido? Sí, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Me escuchan o me escucho yo solo? Hola, hola, hola. ¿Ahí sí? Parece que es cuando lo agarro yo que deja de funcionar. No, decía que primero que nada agradecerte por el halago de la exposición. Intenté ser lo más puntual posible, quizás un poco técnico, para aquellas personas que trabajan en competencia, intentando no dejar afuera a aquella gente que quizás no está dentro del ámbito de la materia de competencia y se interese por el caso. Voy a intentar, anoté un poco tus preguntas, si alguna no la contesto, por favor, volvémela, remarcámela. Primeramente, me hiciste un cuestionamiento sobre la definición del mercado relevante. Bueno, ahí es específicamente técnico, pero lo que se hace básicamente es observar cuál es la hipótesis de mercado relevante y utilizar técnicas para ver si ese mercado es robusto o no. ¿A qué voy con esto? Bueno, nos paramos en el mercado de petróleo crudo y suponemos que este es un mercado relevante y testeamos la hipótesis, es decir, suponemos que el mercado de petróleo crudo está monopolizado por un único oferente y que este decide un aumento significativo y no transitorio de los precios. Si ese aumento de los precios implica una sustitución por parte del consumidor hacia otro producto,
entonces es probable que este otro producto forme parte del mismo mercado relevante del petróleo crudo, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista de la demanda vemos cuál es la capacidad de sustitución del consumidor. En el caso del petróleo crudo vemos que esto no existe. Digamos, una refinadora, si aumenta un 10% el precio del petróleo crudo, seguramente no va a poder sustituir por otro insumo, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos lleva a decir que ese es el mercado relevante del producto. En el caso del mercado geográfico relevante, digamos, cuando definimos el mercado relevante debemos definirlo desde el lado del producto y desde el lado del ámbito geográfico en el cual se comercializa. En este caso se definió como nacional, como que este producto tenía un ámbito de comercialización nacional. Para esto tuvimos que hacer un análisis un tanto más complejo, que es, bueno, parados en la hipótesis del mercado nacional, intentemos contrastarla, igual que hicimos con el caso del producto. Supongamos que hay un único oferente en el mercado nacional, es decir, un monopolista en el mercado nacional, y este hace un aumento del 10% de los precios, ¿sí? Es probable que el consumidor nacional quiera disparar a consumir petróleo internacional, ¿sí? Quiera comprar en el spot al valor del WTI. Ahora, eso no se corrobora. ¿Por qué? Porque el precio que se vende en el mercado interno es significativamente más bajo que el precio internacional. Esto se deriva de las políticas de retenciones móviles. Es decir, una retención móvil que achica el precio del petróleo crudo por barril de 105 o 115 o 120, como ha llegado a estar, y más aún el barril en el mercado internacional a $45, o ha despegado un poco en Argentina en este momento a 60, 70 dólares, hace que aún un aumento del 10% no implique que el consumidor nacional importe. ¿Sí? El gap sería el import parity, la paridad de importación, y vemos que eso está muy por encima de un aumento del 10%, del 15%, si es que proponemos un aumento de ese tipo. Con lo cual, de esa forma es que definimos el mercado geográfico y que lo testeamos como robusto. Luego, aparte de definir que ese mercado nacional no era más que nacional, tuvimos el desafío de definir que no era menos que nacional. ¿Sí? En Argentina tenemos 5 cuencas productivas, de las cuales 2 son las más relevantes. Una es la del Golfo de San Jorge, la otra es la cuenca neuquina, que además producen petróleos distintos. Uno es petróleo pesado, que es la Golfo San Jorge, y petróleo liviano en el caso de la neuquina. Con lo cual ahí tenemos que proponer un esquema de ver si las refinadoras que se encuentran en el país tienen capacidad de acceder a las distintas cuencas, y vimos que sí, vimos que todas las refinadoras optimizan un mix de crudo, que ellos lo llaman la dieta de crudo, que utiliza distintos porcentajes de las distintas cuencas. Con lo cual lo que vemos es que las refinadoras compran a todas las cuencas del país y las cuencas le venden a todas las refinerías del país. ¿Sí? Entonces, de esa forma vemos que el mercado no es menos que nacional. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta, pero si no, lo podemos profundizar fuera de esto sin matar al que no es de competencia pura. La segunda pregunta, si utilizamos, ¿cómo definimos, por qué utilizamos la estructura del mercado de aguas arriba y aguas abajo para determinar los efectos? ¿Sí? Iba por ahí la pregunta. Bueno, como dije en mi exposición, lo que se intenta ver en una relación vertical es la capacidad de cierre de mercado, es decir, a partir de esta operación, cómo la empresa resultante, si es que le genera potencialidad para realizar un cierre de mercado. ¿Qué implica esto? ¿Excluir a un actual competidor o cerrar el mercado a un futuro entrante? Y básicamente, ¿qué es lo que pediría un entrante en el mercado de crudo? Bueno, ¿quién venderle su crudo? ¿Sí? Entonces, tiene que tener a quién venderle, con quién descargar su producto. Y vimos que tenía, ¿sí? Vimos que tenía había refinadoras independientes que podían comprarle su crudo. Y por el otro lado lo mismo. Digo, ¿qué es lo que pediría una refinadora que quiere ingresar al mercado? Bueno, necesito insumo, necesito petróleo crudo. Entonces lo que tenemos que ver es la participación en los agentes de petróleo crudo, que esta empresa resultante no monopolice ese mercado. Mientras no lo monopolice o mientras su participación sea relativamente baja, como era el caso de PAE, que llegaba al 30 y pico %, tenemos oferta extra como para decir, bueno, un futuro entrante en el mercado de refinación va a tener insumo crudo para comprarle. Si utilizamos métodos cuantitativos, imagino que ahí te referís un poco a econometría,
o algo de ese estilo. La verdad es que los dictámenes de la comisión tienen que ser intuitivos, ¿sí? Tienen que poder explicarle a la gente cómo se hace el análisis, qué significa la conclusión. Y muchas veces los métodos cuantitativos de econometría, si bien son útiles en finanzas o en otras cosas, en análisis de mercado suelen ser demasiado complejos. Y la verdad es que los datos que dan no son robustos, ¿sí? Muchas veces tenés problemas de multicolinealidad, muchos problemas que tiene la econometría, que se pueden salvar con programas estadísticos como el eViews o el MATLAB, se puede elaborar con eso, pero la verdad es que muchas veces es más simple ver cuál es la realidad económica y realizar un dictamen y realizar un análisis en base a datos más intuitivos para el que tenga que leerlo, ¿sí? No significa que uno no pueda apoyarse en este tipo de métodos que son una herramienta y válida, pero no son determinantes, ¿sí? Muchas veces hay otros argumentos importantes en el mercado a analizar. Problema de remedios. Me dijiste que, bueno, ¿qué pasaría si en este caso PAE nos hubiera dicho no queremos invertir esa cantidad en la refinadora? Bueno, ahí se hubiera generado una discusión que de hecho se generó. Digo, tampoco es que nos dijeron, ok, perfecto, pongan el número y el día, nosotros hacemos la inversión. Hubo una discusión importante sobre cuál era el monto a invertir, sobre de dónde iban a provenir esos fondos a invertir, a qué debían aplicarse, cuál era el tiempo estimado. Digo, por suerte accedieron porque creo que es bueno para ellos y así se mostraron muy interesados después de definir esos detalles, y es bueno para el consumidor argentino, que va a tener una reducción en el precio de los derivados que está en aumento. Si no se hubieran mostrado interesados, bueno, quizás hubiéramos intentado otro remedio, sea estructural o de conducta, y en el caso extremo de que lleguemos a un esquema en el cual no hay negociación posible, la ley nos permite optar por denegar la fusión, ¿sí? Son casos muy extremos porque generalmente cuando la operación está en un gris, digamos, se opta por un inciso de la ley que es el 13B, que se aprueba pero condicionado, y eso implica que tienen que cumplir con ciertos puntos que se detallan en un periodo, y la comisión hace revisión de esos puntos y una vez cumplidos se aprueba la operación. La mayoría de las operaciones que están en el gris caen en este punto y se intenta a través de una negociación mano a mano intentar preservar las características de competencia previa a la operación y ver qué te largan del otro lado. Si ahí cada caso es un caso puntual. Por suerte en este caso accedieron y creo que es lo mejor. Y la última pregunta era, si hubiese tenido afectación, ¿cuál hubiera sido la determinación si estas empresas eran públicas? Bueno, la ley en ese caso es rigurosa. La ley de defensa de la competencia argentina es rigurosa en cuanto a si las empresas son públicas o privadas, ¿sí? La violación a la ley de defensa de la competencia le atañe a cualquier persona física o jurídica, incluyendo empresas públicas. Creo que allí hubiera habido un tironeo político importante y es lógico, ¿eh? Si una empresa es pública hay intereses dentro del Estado que han llevado a ese tipo de políticas o de conductas anticompetitivas. Esperemos no tener un caso de ese tipo porque sería muy frustrante para nosotros ver que dentro de nuestro mismo Estado hay abuso del consumidor o exclusión de competidores. La verdad que sería algo duro de ver, ¿no? Pero creo que si encontráramos alguna infracción a la ley en una política pública, mi convicción sería llevarlo hasta las últimas consecuencias. Digo, si uno tiene un buen caso, tanto en concentración como en conductas, hay que ir hasta el final y no importa contra quién. En este caso eran los chinos, en otro caso puede ser tu propio Estado. Si tenés un buen caso de violación a la ley, tenés que darle para adelante. Aquí. Buenas tardes a todos y una felicitación a la superintendencia por el evento que se ha llevado y por la calidad de los expositores. Tengo una pregunta para el doctor Alvarado. En su presentación, en realidad me llamó un poco la atención cuando decía
que las áreas estratégicas no están al margen de la Ley Orgánica de Control y Poder del Mercado. Entonces, la consulta es un poco allá, ¿qué observaría la superintendencia en aplicación de esta ley en empresas de servicios públicos, en empresas públicas que tienen un área de concesión y por lo tanto prestan un servicio monopólico, pero un servicio monopólico bajo una tarifa regulada? Por ahí va la inquietud, ¿qué observaría en ese caso la superintendencia? Bueno, gracias por la pregunta. Ahí hay varios aspectos que la superintendencia podría observar en materia del propio establecimiento de la tarifa. Si bien tendría la potestad del Estado de regular la tarifa, esa tarifa tendría que ser regulada de la manera adecuada. Y para eso hay un sinnúmero de parámetros que deben ser vistos para que esa regulación tarifaria responda en tanto en cuanto a la calidad y al tipo de servicio, porque caso contrario, por más que el Estado esté regulando y establezca una tarifa, esta tarifa puede ser una tarifa que esté perjudicando al consumidor o usuario en este caso de ese servicio. Y ahí coincido con lo que acaba de decir nuestro amigo de Argentina. Lo peor que nos podría pasar es que las propias empresas del Estado estén abusando de la ciudadanía, de los consumidores y usuarios, inclusive tomando en cuenta que desde el punto de vista político y desde lo que establecen las normas, las empresas públicas son de todos los ecuatorianos, es decir, nosotros mismos nos estaríamos haciendo un perjuicio, cosa completamente anecdótica, si cabe el término. Habría otro tipo de regulación en tanto en cuanto cómo está siendo establecida, cómo está siendo dada la concesión, porque muchos de los problemas de la distorsión dentro del mercado se dan en las propias concesiones, cuando se dan concesiones de manera completamente no acordes a lo que dice en este momento la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Esas concesiones tienen que darse dentro de un ámbito de competencia. Entonces también se podrían observar el tipo de concesiones, y no solo en sectores de energéticos, hay concesiones en el área de telecomunicaciones, hay concesiones en las frecuencias aéreas, en las de radio y televisión, y hemos visto cómo se han otorgado esas concesiones de una manera que no responde a temas competitivos, sino más bien que responden a temas de aumentar la concentración de esas frecuencias o de esas concesiones, en este caso de manera general, en pocas manos, con lo cual se estaría yendo en contra de lo que dice la propia ley. Entonces, hay varias formas en cual la superintendencia dentro de estos ámbitos en donde están inmiscuidas empresas públicas podría observar desde varias aristas temas relacionados con la competencia, temas relacionados con la eficiencia, que terminan siendo lo que va a beneficiar o de alguna manera afectar a los consumidores y usuarios. Y cuando hablo de consumidores y usuarios en materia de competencia, no me estoy refiriendo al consumidor y usuario final que está regulado o está protegido por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sino hablo del consumidor y usuario en general, que puede ser un consumidor y usuario intermedio dentro de la cadena de producción. Entonces, hay varias aristas que puede observar la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Vamos con una pequeña intervención aquí del panel. Damos paso a las preguntas. De ahí, si me puedes ayudar, ¿o quieres un comentario? Sí, puede ser un comentario. Ya. Bueno, solo un pequeño comentario, ¿cierto? Y con respecto a lo tuyo, bueno, desde la parte de red, ¿cierto? Somos del ingeniero Lenin Uvidia, que estuvo en la mañana y expuso todo sobre la matriz energética, y con estos proyectos no puedo estar, y entonces estoy en representación de él. Mi nombre es Víctor Hugo Hidalgo y también soy profesor de la Poli. Primero hay que conceptualizar que la energía es parte del desarrollo. Sin energía no hay desarrollo. Entonces no vale cerrarse ni a un tipo ni al otro tipo de energía, porque como decía Pasteur, decía, no soy creyente y soy creyente, no creo ni no creo. ¿Por qué? Porque si existe Dios, quiero ir al cielo, pero si no existe, tranquilo. Por eso decía, no creo ni no creo. Entonces, ¿qué decía con este aspecto? Es de que no nos cerremos a conceptualizaciones de que esto nos sirve, sino veamos en beneficio, ¿sí? Segundo punto, cuando se habla de energía, lamentablemente en el Ecuador, ¿cierto? Lo que dijo hoy día Lenin Uvidia y lo que yo quisiera recalcar a todos es de que en Ecuador realmente pensamos que la energía es electricidad. Señores, Pablo Carvajal hoy día de parte del Ministerio de Energía les dijo, no,
la mayoría de energía perdida es ¿en dónde? En el transporte. ¿Cuánta energía estamos perdiendo aquí en el país? No es por electricidad. ¿Es por qué? Porque en nuestro país se da el lujo de quemar GLP, ¿sí? Un tanque de una bombona en gas, que cuando tú estás en Asia te cuesta $30 y aquí la cobras en 1.60, creo, hasta en 3 te la revenden. Entonces eso es un lujo muy grande. Y otra cosa que también quiero hacer recalcar de Pablo es que en Ecuador, a diferencia de México, tenemos un consumo excesivo de combustibles, de gasolina. Nuestro consumo es excesivo. Y si usted se pone a ver, incluso en nuestros buses o como persona, ¿cuántas personas llevo en mi auto al día? 1 o 2. ¿Sí? Entonces, nosotros somos parte de esto. ¿Sí? Entonces, la eficiencia energética y la energía parte de uno mismo. El mercado de energía parte de uno mismo, de concientizar a la gente en base a una cultura. De ahí viene la otra parte, ¿cierto? Y hay muchos planes que tal vez estén mal vistos, como dijo también el Lenin Uvidia y también dijo Pablo. Y las cocinas de inducción no nos van a salvar a nosotros. ¿Sí? No nos van a salvar. Primero porque el cableado eléctrico no nos daría. Si ponemos en horas picos las cocinas de inducción, mataríamos al cableado eléctrico de una manzana. Listo, no funciona. Sí, no funciona. Segundo, si es que intentamos cambiar los calefones, ¿cierto? ¿Cuánto decimos? Es apenas el 0.01% de la energía consumida en el país. Entonces no son soluciones así. Las soluciones que en parte ya el ministerio porque el ministerio está tomando mucho la pauta, y con la red, ¿cierto? Estamos viendo el todo, partir del todo para particularidades. Recuerde, si decimos de que solo debemos aplicar energías limpias, las hidroeléctricas matan cauces de ríos. Si nos ponemos a hablar maremotriz, ¿por qué no se pone maremotriz? Porque cambiar una línea de corriente, ¿cierto? De la corriente de Humboldt, destruiría todo el plancton que estaría en ese punto, generando ¿qué? Caos, ¿cierto? Entonces, toda energía tiene un comportamiento no lineal, y con no lineal digo que al afectar un punto afecta toda la matriz. Entonces, si tú afectas eso, siempre va a afectar. Entonces, si hablamos de energía nuclear o energías renovables, todas afectan en un punto, solo que la afectación no lineal depende de cómo se va orientado el sistema. Y segundo, no podemos aplicar teorías de energías limpias por completo aquí porque somos un país subdesarrollado. Si ponemos a ver Inglaterra, China, Estados Unidos, incluso la misma Alemania, el 40% de su energía es producido en base a carbón. No han dejado el carbón. Ecuador, lamentablemente, estamos en Sudamérica, en un país que no tiene carbón, entonces tiene que ver otros tipos de energía. Entonces, después de que un país llega a un punto de desarrollo, se puede incluso aplicar las teorías del marxismo o las teorías del socialismo. Pero mientras tanto, un país en subdesarrollo no puede darse el lujo de muchas cosas. Eso nomás. Muchas gracias por el valioso comentario. Bueno, yo quiero, por lo que estoy escuchando y porque soy experta de la ciencia social, desde la ciencia social, que ha hecho un gran esfuerzo por vincularse con la ciencia natural, o sea, de hacer trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, vinculado además con teoría y práctica, porque de nada sirve la multidisciplina y la interdisciplina en el escritorio. Hay que acercarse a la realidad y hay que hacer trabajo de base para poder efectivamente ver. Yo lo que quiero decirles es que no dejen de mirar la crisis. Los servicios públicos eran nichos del Estado hasta fines de los años 60. Me estoy refiriendo a energía, a comunicaciones, a transporte, a drenaje, a agua, fundamentalmente. Y con la crisis llegaron, y con la caída de la tasa de ganancia que se deriva de la crisis, las empresas privadas le pidieron al Estado hacerse a un lado para entrar a esos nichos de mercado que son bastante rentables. Pero los servicios públicos son los soportes físicos de las ciudades y el 50% de la población mundial está viviendo en ciudades. Entonces, pero de esos soportes físicos, el soporte de los soportes es la energía. Es la energía. Y tiene mucha razón el compañero cuando dice energía es igual a desarrollo. Entonces no perdamos de vista esta parte del interés. Yo lo único que quiero decirle, está muy bien que se vea el mercado, está muy bien que se vea la competencia,
porque vivimos en el capitalismo a nivel global. Pero lo que no se debe de perder es la obligación de proveer el servicio, porque estamos hablando de calidad de vida. Y esa es la pregunta que le quiero hacer al compañero. ¿En qué momento se pierde la obligación de proveer el servicio? Porque cuando dice, bueno, en los remedios, pero pues vamos a ponernos de acuerdo, pero si no, pues vamos a hacer hasta donde lleguemos. No, ¿quién queda obligado a proveer el servicio? Porque se trata de calidad de vida. O sea, nada de que, pues, ¿no quieres generar electricidad aquí aguas arriba? Bueno, pues te voy a obligar. O sea, los reguladores van a obligar a una empresa transnacional a proveer, los reguladores o la presión social con los reguladores. Porque si no, el regulador se vuelve un enano frente a las empresas transnacionales. Y está muy bonito hablar de modelos matemáticos o de casos muy concretos, pero que es muy grave porque se está jugando con la calidad de vida de las personas. Yo me pregunto, en ese modelo, ¿cómo estamos viendo, por ejemplo, en aguas arriba, si hay la posibilidad de irrigación o cómo se beneficia la gente en esa competencia, la gente que está alrededor? Y que va a depender de esa agua, cómo se beneficia. Y lo digo porque no es posible que en América Latina estemos siguiendo modelos que hoy los países desarrollados incluso ya están abandonando. En Harvard y en Cambridge ya están diciendo la transdisciplina, lo social, la vinculación teoría-práctica. Los modelos matemáticos son muy bonitos, pero no son suficientes para la compleja realidad que estamos ahora. La realidad es muchísimo más compleja. Entonces, y es mucho más difícil vincular lo social que meter 3, 4 variables y pues si no checan, no. O sea, yo no estoy en contra del mercado, ni estoy en contra de ninguna alternativa energética, pero estoy totalmente convencida de que si no resolvemos los problemas sociales, ningún mercado va a operar, ninguno. Y creo que ya llegó el momento, y si no llegó, ¿no? Porque decía el compañero, es que el cambio climático, sí, está el cambio climático, pero insisto, sigue la pobreza. Insisto, o peleamos por el desarrollo con propuestas objetivas, vamos a usar el cálculo muy seriamente, pero no dejemos de ver lo social. Y cuesta mucho trabajo a los ingenieros y a los técnicos mirar lo social porque implica mucha cultura. La transdisciplina implica mucha cultura. Implica leer, implica estar al día de lo que está aconteciendo a nivel mundial. No se va a lograr una política pública seria y menos una competencia seria si no se mira lo social. Y los servicios públicos, cuando estamos hablando de agua, de comunicaciones, de transporte, estamos hablando de la calidad de vida de la población. Es muy serio el tema que se está tratando así, muy serio, porque aquí estamos pues muy agradables discutiendo un tema y la gente que no tuvo oportunidad de estudiar está esperando que seamos lo suficientemente serios para sacar algo que realmente le sirva a la población. Muchas gracias. Es complicado contestarte porque estoy 100% de acuerdo con lo que decís y creo que si no quedó claro, lo reafirmo. La política de competencia tiene que tener como fin último una política social, de bienestar económico general, de permitir que el consumidor acceda a más cantidad de servicios a un mejor precio, que se genere una distribución progresiva del ingreso, que aumente la calidad de vida sustentablemente. Con lo cual me es muy difícil contestarte porque estoy 100% de acuerdo, pero creo que ¿quién queda obligado? Eso ya es una cuestión más ideológica y si te tengo que contestar desde mi visión personal, creo que el Estado sin ninguna duda es el Estado el que tiene la obligación de proveer bienes y servicios cuando no funciona el mercado, claramente, sí. Pero digo, lo que hay que evaluar también, que es una evaluación mucho más compleja y que quizás en la comisión quizás tengamos que hacer un esfuerzo para evaluarlo, es en qué mercados conviene que haya competencia
y regular esa competencia en cuanto a que efectivamente haya patrones competitivos en el mercado, y en qué mercados no conviene, y conviene que el Estado se haga cargo de la producción y distribución de esos bienes y servicios. Y eso, digamos, es un análisis que es válido y va a ser válido por siempre, que el Estado tenga que ver en qué sectores tiene que meterse y en qué sectores no. Y creo que la política de estatizar YPF hace exactamente un año va en ese sentido, en el sentido de cada vez se ofrecen menos derivados a un precio mayor, cada vez se invierte menos en exploración, cada vez se explota más por explotación secundaria y no por primaria, con todo el aumento de costo que eso implica y desgaste del medio ambiente también. Con lo cual, en ese contexto, ¿conviene que una empresa privada siga participando en el mercado o conviene que el Estado se haga cargo y funcione tendiendo a aumentar el bienestar económico general? La conclusión fue, conviene que el Estado se haga cargo en esta instancia. Y es válido y se está trabajando para que llegue a los fines que merece. Pero creo que, digo, ni mercado, ultramercado, ni Estado, ultraestado. Digo, el análisis tiene que ser sectorizado, tiene que ser sector por sector y país por país. Creo que no hay recetas mágicas mundiales. Cada país tiene que abordar su problemática en forma sectorial, utilizando las herramientas que considere válidas. Por eso, cuando arranqué dije, estoy feliz de participar de un foro o de un seminario latinoamericano, porque creo que tenemos los mismos problemas, con lo cual seguramente la experiencia de uno ayude mucho al otro a esta determinación de, bueno, ¿es el Estado el que tiene que estar o es la competencia? En telecomunicaciones, en salud, en energía, en mercados complicados y que son, como decían en uno de los primeros de las primeras ponencias, bienes públicos, no en el sentido económico de no rival y no excluyente, sino en el sentido de que todos tenemos el derecho de acceder a esos bienes a un precio razonable. Con lo cual, espero haber contestado tu pregunta y estoy de acuerdo con vos en todo. Solo un comentario también al tema, ya que se ha abierto el debate. Yo creo que si estamos hablando en este momento de las normas o de generar competencia, no creo que está reñido absolutamente con lo que tú acabas de plantear. De hecho, también parte de la pregunta que tú hacías en temas de empresas públicas o de las concesiones que el Estado da. De hecho, constitucionalmente, el Estado es el responsable de proveer de sus bienes y servicios. Muchas veces no lo hace. Habría que preguntar por qué no lo hace. Y deriva al sector privado. Hasta ahí no creo que hay ningún problema. Para responder la pregunta tuya, ¿quién le tiene que obligar? Porque en nuestra Constitución, por lo menos en nuestra Constitución, está garantizado la universalidad del servicio. Si no cumple el concesionario, el Estado, inclusive está dentro de los contratos de concesión, está obligado a obligarle, valga la redundancia, a que cumpla con la obligatoriedad del servicio universal. Entonces yo creo que hay los mecanismos suficientes en las normas, lamentablemente muchas veces no se las quiere ejecutar. El problema no creo que es de normativa, el problema no creo que es de principios, el problema es, creo que, de voluntades. Entonces también hay que preguntarnos por qué no se generan esas voluntades. Entonces yo creo que ahí está el tema de la pregunta, porque si no hacemos que el mercado, por más que nos guste o nos disguste el mercado, también nos vamos a quedar sin servicios. ¿Y quién es el que termina pagando? Los ciudadanos. Muchas veces, como tú acabas de decir, lo manifesté en mi exposición, muchas veces es necesario el monopolio. No hay que verle al monopolio también con malos ojos. Lo que hay que hacer es controlar y regular ese monopolio para que no abuse. Esté en el sector público, esté en el sector privado. En el sector de agua potable y saneamiento, por lo general el sector privado no ha ingresado porque no hay una ganancia extraordinaria como para invertir ahí. ¿Quién está invirtiendo ahí? El Estado. Y ahí hay que priorizar ¿qué? Ahí hay que priorizar la cobertura, por obvias razones. Y funciona en un sistema prácticamente monopólico. ¿Quién se va a quejar de ese monopolio?
Yo creo que absolutamente nadie. Pero sí me voy a quejar que ni siquiera tenga el servicio. Y esa es una función del Estado. Y así lo mismo podemos trasladarlo a los mercados de donde está operando únicamente el sector privado. Entonces, ahora mucho se habla de la responsabilidad social de las empresas. Pero ojo, yo soy muy crítico de ese tema, porque prácticamente para mí es un sketch publicitario de muchas empresas. Porque si yo estoy actuando de una manera incorrecta en temas de calidad de atención, de precios monopólicos, pero por ahí cumplo 3 o 4 ítems que me dan el estereotipo de empresa responsable socialmente o socialmente responsable, ¿de qué responsabilidad social estamos hablando? Si a los primeros que estoy afectando es a la comunidad, es a la sociedad, es a los consumidores, con precios monopólicos, con mala calidad, con mala atención. ¿De qué empresas responsables socialmente hablando? Y de eso tenemos ejemplos a nivel mundial y en nuestro país que son inclusive dignos de hacer un análisis, porque es causa inclusive hasta ya vergüenza que ciertas empresas sean etiquetadas, premiadas como empresas socialmente responsables, y cuando escarbamos un poquito, créame que de responsables socialmente hablando no tienen absolutamente nada. Entonces hay coparticipación, porque el Estado muchas veces les está premiando a estas empresas porque cumplen 3 o 4 ítems. Entonces yo creo que es una tarea de todos, y ahí coincido plenamente. Yo creo que este tipo de foros, de discusiones, justamente lo que trata de motivar es eso, que no podemos movernos en el mundo del totalmente oscuro, totalmente claro. Vivimos en un mundo de grises, si cabe el término. Y ahí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para que todos estos mecanismos que están a nuestra disposición nos sean beneficiosos a todos, no solo un solo grupo. Ese es el quid del asunto. Y obviamente yo creo que no está entera de discusión que la energía, como muchas veces dice, mueve al mundo. Pues yo creo que eso, oponernos a eso también sería terrible, porque los principales afectados somos nosotros. ¿Cómo regulamos, cómo controlamos que esa energía nos sea lo más útil posible en términos de calidad, en términos de no contaminar, en términos de costos? Eso es lo importante. Porque si logramos controlar que la energía atómica, no soy experto, contamine lo menos posible, sea lo más segura, bienvenida pues, porque nos va a hacer que crezcamos, va a hacer que mejore la calidad de vida. Y si a eso sumamos otro tipo de energías, no podemos cerrarnos a un solo, porque ahí también estamos yendo en contra, porque mañana solo el Estado, por poner un ejemplo, no creo que se llegue ahí, no sé, ojalá a futuro, solo la energía X, estamos creando también un monopolio, pues por favor. Y mañana esos costos de producción o esos costos de servicios van a estar por las nubes. Y al lado hay un montón de energía, si cabe el término, pero como hay una regulación, hay unas normas, no puedo yo ingresar al mercado con mi energía. Entonces esta energía, que aparentemente es la más limpia o qué sé yo, es la que va a monopolizar el mercado, y ya vamos a ver los costos a los cuales se va a distribuir o proveer esos. Entonces hay que ser muy serios en esto y no responsabilizar ni al uno ni al otro, somos responsables todos. Y ahí también coincido plenamente. El tema de mantener las instituciones como esta, como la superintendencia, con los reguladores, no es del superintendente, no es de los funcionarios, es de la colectividad. Si quieren tener instituciones que realmente solucionen los problemas de nosotros tenemos que pedir que las empresas estén debidamente aptas para eso. Entonces es tarea nuestra de cuidar nuestras instituciones, de pedir transparencia, de pedir que rindan cuentas de por qué se hizo tal o cual cosa, y nosotros mismos ser los que sancionemos como comunidad, y aparte de las sanciones que pueden venir de carácter civil, de carácter penal, a través de los tribunales, etcétera, etcétera, pero somos nosotros mismos. Yo creo que debe haber ya un empoderamiento de la ciudadanía, de la sociedad, y no me gusta hablar de la sociedad civil, de la sociedad en su conjunto, porque todos somos partícipes de lo bueno o de lo malo. Entonces nosotros tenemos que también empoderarnos, y en ese sentido yo creo que lo bueno de estos foros es sacar ese tipo de conclusiones y de pedir las ayudas correspondientes, porque tampoco somos ni los dueños de la verdad, ni solitos vamos a salir adelante, sino de manera conjunta. Esto es un tema esta es una tarea absolutamente de todos, como se dice, inclusiva. Tenemos que incluirnos todos en estos temas que son de vital importancia para todos y cada uno de nosotros. Me parece que teníamos una pregunta por ahí.
Y gracias por su paciencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta para Mariano Sirio. Bueno, primero felicitaciones. La exposición muy clara nos permite ver un poco una herramienta de las que utiliza la defensa de competencia para maximizar el bienestar social. Muy buena presentación. Desde la teoría económica, la defensa de la competencia y la regulación económica son cosas distintas, complementarias pero distintas. Partiendo desde el hecho de que la defensa de la competencia se da por eso, porque puede existir la competencia y porque la competencia es la que nos va a garantizar llegar al óptimo económico. Mientras que regulación económica se aplica cuando partimos de la certeza de que existe un monopolio natural y por tanto no es posible llegar a ese óptimo económico. Y por tanto las herramientas que utiliza la defensa de la competencia son distintas a las que utiliza la regulación económica. En Argentina esto está bastante discutido, según entiendo, y hay una institucionalización muy clara que define qué es la defensa de la competencia y qué hace, y qué es la regulación económica y qué hace. Mi pregunta, ahora sí, es ¿qué recomendaciones darías tú para que esa institucionalidad sea fuerte en Ecuador, de tal forma que no haya superposición de competencias y que no se vayan a aplicar herramientas equivocadas que tal vez en vez de mejorar la solución económica y por tanto el bienestar vayan a ir por el otro camino? Bueno, sí, tu pregunta es muy interesante y válida. Creo que es cierto, en Argentina se está discutiendo mucho ese tema, básicamente porque la regulación, me cuesta decirlo porque no opino así y te vas a dar cuenta por qué no opino así, pero lo voy a decir para que se entienda, le está comiendo el terreno a la defensa de la competencia. Así como decir, bueno, ya ustedes no juegan acá porque este mercado está regulado, ¿sí? Entonces, bueno, o regulación o competencia. Mi forma de pensar es que son dos caras de la misma moneda. Las dos tienden a esto que charlábamos, de maximizar el bienestar del consumidor o para decirlo en términos menos económicos, hacer que la gente, que el pueblo tenga acceso a bienes y servicios a un precio razonable y tenga acceso efectivo, ¿no? que lo tenga, pero bueno, si no llega a comprarlo, que se le aguante, que lo tenga efectivamente, que tenga la capacidad de acceder. Ahora, en ese sentido, es que vos me decís, defensa de la competencia tiende a llevar este equilibrio de competencia perfecta. Bueno, creer en eso es un poco utópico, me parece a mí, porque yo particularmente no creo que exista el equilibrio de competencia perfecta. Con lo cual, uno aplica políticas de competencia, pero tiene que tener en cuenta que la competencia perfecta no existe, y mucho menos en países en desarrollo, que son oligopólicos. Digo que el entramado industrial y de servicios es oligopólico y no tiene nada de malo que así lo sea, ¿sí? Tenemos escalas de producción y escalas de comercialización que no permiten tener 70 empresas que brinden servicios de telefonía móvil, ¿sí? No se puede, digamos, sería antieconómico y sería perjudicial para el consumidor, ¿sí? Entonces, teniendo eso en vista, las políticas de defensa de la competencia pueden impedir abusos, claramente impedir abusos. Tienen que estar vigilando abusos de empresas puntuales o de grupos de empresas hacia el consumidor. Y sí, es cierto, ciertos mercados quedarán en manos de la regulación por ser monopolios naturales o porque la decisión económica de gobierno prefiere regularlo a mantenerlo en el ojo de la Comisión de Defensa de la Competencia. Pero los dos son medios para un mismo fin. ¿Sí? Los dos buscan lo mismo, buscan proteger al consumidor, buscan maximizar la producción a menor costo, para un menor precio. Digo, vivimos en el capitalismo y eso es lo que buscamos. Buscamos que el consumidor y la sociedad mejore en términos de capacidades de adquirir productos, mejore en términos de distribución del ingreso, y son dos caras de la misma moneda. ¿Cómo volver fuerte institucionalmente una comisión de defensa de la competencia? Yo creo que ahí es hacer análisis robustos, hacer análisis de mercados donde efectivamente se vea intuitivamente que lo que busca la comisión es beneficiar al consumidor. Y entonces el gobierno va a decir, mira, en vez de regular y armar toda una estructura de regulación con los problemas que eso trae, quizás haya mercados en que es mucho más fácil dejarlo en el ojo de la Comisión de Defensa de la Competencia,
que si alguien quiere salirse y abusar del consumidor o excluir un competidor o realizar algo que no sea beneficioso para el interés económico general, la Comisión lo va a penar y lo va a multar de tal forma que no se le va a ocurrir volver a hacerlo nunca más. De esa forma creo que se le brinda institucionalidad y se le brinda capacidad de actuar en mercados, ¿sí? Pero eso será una decisión de gobierno, si regulación o competencia. Pero los dos buscan el mismo fin, con lo cual, si están bien hechos, los dos son válidos. Los dos son válidos. Vamos a ir con una última pregunta y para clausurar la mesa, por favor. Eso espero. Bueno, mi felicitación va para Leticia porque veo un ser humano totalmente alineado entre lo que dice y lo que hace, y en todas tus exposiciones has manifestado la preocupación por la parte social, entonces eso es digno de felicitación y reconocimiento. Justamente enmarcado en esa premisa, como yo, como ser humano, me veo beneficiado de todo este tipo de temas en donde entra el análisis, el cálculo, la proyección, la simulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí en México, que veo que es un modelo que está un poco más maduro frente al nuestro que está empezando y que se decía que hace 7 meses recientemente están oficialmente y están trabajando de forma con mucho esfuerzo. Como todos deberíamos entender, comprender, participar y de alguna manera fortalecer nuestro comportamiento, nuestros hábitos de consumo de la energía para no ser parte del problema, sino ser parte de la solución. Entonces yo observo que hay un gran abismo entre lo que ustedes están haciendo frente a la sociedad, frente al común de las personas. Tú dijiste que en 2 años hiciste un análisis para llegar al consumidor, puerta a puerta. Entonces lo que no sucede en nuestro medio, simplemente se ve números, se ve lo que dice una institución y de ahí se proyecta y de pronto todo ese tipo de regulaciones van totalmente distorsionadas a la real condición. Entonces bajo ese concepto la inquietud es cómo ustedes hacen o cómo están haciendo para que todo el mundo se incorpore al debate, a la concientización y sobre todo yo me vaya de aquí contento de decir están haciendo algo por mí. Pues muchas gracias por la felicitación y la pregunta es muy buena. De entrada la eficiencia energética, ahí cuenta o sea, para el ciudadano la eficiencia energética. Los estudios en México miden la huella ecológica, ¿no? Cada quien medir su propia huella, ¿no? O sea, yo cuánta agua gasto diario, cuánta gasolina gasto, qué consumo. Consumo carne y esa carne que yo consumo, ese animalito, cuánto tardó en pastar, cuánto impactó en la naturaleza, etcétera. O sea, hacer una revisión de uno mismo, ¿no? Y entonces ya va a llegar un momento, como me pasó a mí, que ya me daba vergüenza, como decía el compañero, andar en mi carro yo sola, ¿no? Recorriendo unas distancias cortas y gastando una gasolina que no tenía por qué gastar, porque tenía un impacto en el planeta, ¿no? Yo creo que de entrada la demanda. Yo creo que los estudios tienen que ser integrales. Oferta nunca tiene que estar analizada fuera de la demanda. En principio eso. Y lo otro, lo que decías, o sea, bajar. O sea, todos estos análisis, bajarlos. Yo pude decir cuánto consumo en kilowatts hora era cuánto consumía una persona que estaba en pobreza extrema, porque tuve que hacer rangos de consumo. Y entonces pude decir, hay que elevarlo en tanto, ¿no? Porque hay que hacer la medición. Y sobre todo nuevos índices de medición, pero tiene que ser integral. Digo, lo que aquí se está analizando en este seminario, que es cómo hacer funcionar el mercado y cómo hacerle que haya competencia, eso hay que hacerlo, pero hay que hacer muchas otras cosas más, primero para conocernos. O sea, ¿y quiénes son los pobres energéticos en el Ecuador, ¿no? ¿Y dónde viven? ¿Y dónde están? ¿Y cuánto presupuesto está llegando a sus colonias, ¿no? Eso es tan importante como promover la competencia, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes, gracias a los expositores. El mercado energético realmente puede ser analizado de varios ángulos, pero la política de competencia con las especificidades de cada país puede ser una herramienta para cumplir este fin último, que es el bienestar de los consumidores. Solo les digo que ahora en el Ecuador pasa algo muy interesante, que es la creación de esta superintendencia, que es un nuevo actor en el mercado y que me parece que hay que seguirle los pasos para ver cómo aporta en este fin último, que es el bienestar del consumidor. Muchas gracias. Gracias, Emily. Y gracias también a todos ustedes por participar en este primer día de este 8º Seminario Internacional Tecnología y Regulación del Mercado, Mercado Energético como Sector Estratégico en el Ecuador. Gracias a nuestros panelistas de la mesa principal. Indicarles que mañana estaremos reiniciando esta jornada en el segundo día a partir de las 9 de la mañana. Estará en Vinod Reina con una videoconferencia, la situación del mercado energético a nivel mundial. Mañana, si son tan amables, igual procedemos al registro para la entrega de los certificados, que lo haremos al final de esta jornada el día de mañana mismo. Gracias por participar, muy buenas tardes, felicidades.